Hola, os saludo. Voy a tratar sobre el comunal de Vejer de la Frontera, conocido como Azas de la Suerte. Quiero decir que estuve allí, en Vejer de la Frontera, en un acto con otros 3 ponentes el pasado 15 de noviembre, que era una mesa redonda sobre el significado de este comunal que se llama Azas de la Suerte. Pero la grabación se borró. Y solo salvé, se borró por razones técnicas, y solo salvé una foto que podéis ver ahí, me podéis ver junto con los 3 ponentes y el alcalde de Vejer de la Frontera. Por tanto, ahora lo que voy a hacer es repetir lo que dije allí, quizá ligeramente ampliado, porque al ser 4, pues allí la cuestión del tiempo iba bastante apretada. Las Azas de la Suerte es el comunal más emblemático, más conocido de Andalucía, pero hay más, hay bastante más, que se ha ocultado por muchas razones y que al parecer se va a seguir ocultando hasta que consigamos libros sobre el comunal de Andalucía, etc. Las Azas de la Suerte son, por tanto, una parte del comunal. El gobierno español reconoce que existe 4 millones de hectáreas de comunal hoy, y yo digo que además hay otras 3 de comunal apropiado por los ayuntamientos o por las diputaciones. Por lo tanto, todavía tenemos 7 millones de hectáreas de comunal. Eso es el 13% del total de la tierra del país. Es una cifra importante, aunque en general lo que hoy queda de comunal pues son tierras de inferior calidad. No es así en el caso de las Azas de la Suerte, donde lo que se distribuye entre el vecindario todavía son tierras de buena calidad, al parecer la mayoría de secano, pero tierras de calidad, y unas pocas de regadío. Azas, como sabéis, en castellano significa parcelas. Y de la suerte es porque se sortean cada 4 años, precisamente el día 24 de diciembre se hace el sorteo. Hay un registro de azas, es decir, de las tierras que hay y también de las personas que van a participar en el sorteo, y van cogiendo un número, y ese número les indica qué parcela le corresponde ese año. Y allí esa parcela pues será en usufructo, como todo el comunal, durante 4 años. El reglamento de las Azas de la Suerte actual proviene del siglo XVI, cuando un personaje allí muy conocido, de allí de Vejer de la Frontera, pues consiguió, frente a la presión de la Casa Ducal de Medinasidonia, que se respetara y no se privatizara el comunal de la zona a través de lo que podríamos llamar un movimiento cuasi insurreccional de la población. Si vais a Vejer de la Frontera, pues en una de las puertas de la muralla, del circuito de la muralla antiguo, encontraréis una estatua de bronce, tamaño natural, dedicada a Juan Relinque. Juan Relinque es el nombre del hombre que llevó adelante todo el conflicto aquel y que consiguió que hasta hoy, fijaros, casi 500 años después, pues las parcelas comunales sigan siendo disfrutadas por los vecinos de Vejer de la Frontera. Quiero decir también que en el cercano Jerez de la Frontera hay un estudio que indica que hacia el año 1800, o sea, ayer mismo, poco antes de las Cortes de Cádiz, pues allí el 90% de la tierra era comunal. Se dice que en realidad los integrantes del Concejo Cerrado de Jerez de la Frontera en la época se apropiaban de facto de todas estas tierras. Esto es parcialmente verdad, pero todavía los vecinos conservaban muchos aprovechamientos de leña, de pastos, de recogida de plantas silvestres, de caza, de pesca, etc. Habría que hacer un estudio muy atinado para ver cuál era la situación exactamente en Jerez de la Frontera, que está bastante cerca de Vejer, los dos en la provincia de Cádiz. Sea como fuere, esto nos indica la importancia excepcional que tuvo el comunal en todo el país y también en esta zona de Andalucía, ¿no? Luego ya hay que entrar en detalles sobre cuánto y qué parte eran los aprovechamientos vecinales, hasta qué punto la corona, que era la institución del Estado, o sea, la institución real, entonces era el Estado, así se llamaba, el que se apropiaba, bien sea de iure, es decir, ya en plena propiedad o de facto, de las tierras comunales, y hacerlo para el caso de Jerez. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvo el comunal en la provincia de Cádiz en su tiempo, pues os voy a dar unos datos. Quiero decir que a día de hoy
Cádiz es la provincia más latifundista del país. ¿De dónde han salido estos latifundios? Pues precisamente de la privatización del comunal que hace el Estado español a partir de las Cortes de Cádiz con el decreto de 1813 y luego con la ley de 1855 de desamortización civil. Este es el mecanismo, es el Estado liberal el que convierte el comunal existente en bienes nacionales y luego lo subasta y lo privatiza. Y así se crea el latifundio, lo cual niega versiones absurdas anteriores que dicen que el latifundismo allí se creó con la Reconquista, bla, bla, bla. O sea, unas tonterías increíbles. Todos estos asuntos son de una falta de conocimiento y de una malevolencia, todo ello para salvar la responsabilidad del sacrosanto Estado liberal, que es en el que estamos, bajo el que estamos y el que padecemos. Bueno, os voy a dar unos datos que os van a permitir entender cómo eran las cosas. La fuente de estos datos es el libro de F. Simón, La desamortización española en el siglo XIX. Entonces, este hombre ha estudiado el volumen de ventas de tierras entre 1859 y 1895, es decir, más o menos, un poquito menos de la segunda mitad del siglo XIX. Y para la provincia de Cádiz corresponde que fueron vendidas, privatizadas, 4.812 fincas. 4.812 fincas. Y el precio unitario por estas fincas, medido en pesetas, era el tercero más caro de todo el país. Las primeras fincas más caras eran las de la provincia de Barcelona, las segundas las de Guipúzcoa y las terceras las de Cádiz. Eso quiere decir sencillamente que eran muy grandes, que tenían una enorme extensión. Pero claro, vender 4.812 fincas es muchísimo, teniendo en cuenta además que ya antes habían hecho muchas ventas y privatizaciones, como es por ejemplo todas las que se hacen ya en el siglo XV, las que se hacen a partir de la ley de 1766 de venta y privatización del comunal, que es una ley del régimen absolutista de los tiempos del rey Carlos III, y las que luego se hicieron posteriormente al año 1895, puesto que la ley de desamortización civil de 1855 estuvo en activo, es decir, se estuvo aplicando hasta 1924. Esto nos permite decir que las sociedades preliberales se las puede calificar sin ningún problema, sin ningún escrúpulo intelectual, de sociedades comunales. Mucho más teniendo en cuenta que no solamente era comunal la tierra, sino lo solían ser todo el sistema industrial y artesanal que había allí. No todo exactamente, voy a ser más exacto, pero sí el 80%, en algunos sitios el 70%. Por ejemplo, allí en Vejer de la Frontera hay unos molinos de viento, al estar tan cerca del mar, del océano Atlántico, pues allí los vientos son fuertes. Y entonces yo supongo, aunque no lo tengo documentado, que una parte importante de estos molinos de viento que se dedicaban a la molienda de grano podrían ser comunales, podrían ser propiedad del concejo de Vejer. Así pues, nos encontramos que todo lo que se ha dicho de que aquellas sociedades eran absolutistas o peor aún feudales, madre mía, feudales, ¿no? Y entonces, ¿cómo podía haber de tantísimo comunal? ¿Cómo se pudo privatizar en lo que es un poquito menos de la mitad del siglo XIX 4.812 fincas, cada una de ellas con un precio de salida unitario muy elevado, lo cual significa que eran fincas muy grandes? Muchas de ellas pues podemos considerarlas 500 hectáreas, 700 hectáreas y tal. Y de ellas, de todo este asunto, las azas de la suerte en Vejer de la Frontera se salvaron. Yo estoy seguro también que en otros pueblos de la provincia de Cádiz hay también más comunal, quizá menos conocido, menos espectacular, menos querido por su población, puesto que aquí lo de las azas es emblemático. Todo en Vejer, cuando uno va allí, como estuve yo el día 15 de noviembre pasado, pues gira alrededor de las azas, desde la estatua en bronce de Juan Relinque hasta la lista de la gente incorporada que están puestas allí en una plaza, en un gran cartelón, hasta todo. El pueblo, con toda la razón y todo el sentido, está orgullosísimo de tener esta forma de comunal que le da una impronta comunitaria al pueblo, una forma convivencial y ética de una categoría superior, porque en definitiva de eso se trata. El comunal pretende crear una sociedad cualitativamente superior en lo convivencial,
en lo relacional, en lo moral y en la calidad de la persona, además de la categoría de la libertad civil, la libertad económica y la libertad política. Esos son los verdaderos objetivos de la sociedad comunal y del comunal en cada una de las poblaciones que lo tiene, y no, como algunos pretenden en algún libro sobre las azas de la suerte, entenderlas como una cooperativa de tipo capitalista que busca la maximización de los beneficios, el rendimiento económico, la riqueza, el mayor consumo. Esto no son metas de la sociedad comunal, no lo han sido nunca y no lo siguen siendo, a pesar de que ahora ya estamos ante un comunal ya degenerado, evolucionado por la presión del capitalismo, por la caída de la calidad de las personas y también por la manipulación continuada a que este tipo de comunal es sometido por las instituciones del Estado y de la Unión Europea. Por tanto, este es el contexto en que hay que situar las azas de la suerte. Si estáis más interesados, pues podéis pedir allí, supongo al ayuntamiento o en la Delegación de Cultura, pues hay un libro interesante de dos autores. Uno de ellos es Antonio Muñoz, que es uno de los ponentes conmigo, en donde explica toda la evolución de las azas de la suerte desde los orígenes, cuando es liberado del imperialismo musulmán en el siglo XIII, Vejer de la Frontera, y entonces allí ya se constituye una sociedad concomunal, que antes en absoluto existía, puesto que el Islam es absolutamente incompatible con cualquier tipo de comunal. Entonces, una vez que es liberado, Vejer, de ahí que se llame la Frontera, durante más de 100 años fue un punto entre los territorios libres de los pueblos del norte y lo que era el reino de Granada, el reino musulmán, que por eso se llamaba de la Frontera, y también la próxima, Jerez de la Frontera, por lo mismo. Entonces, en ese momento se crean las instituciones propias de la sociedad concejil y comunal de la época, que son, en primer lugar, pues el concejo. Ya en la época exactamente estaba en transición desde el concejo abierto, que es el verdadero concejo, al concejo cerrado, donde es la institución del Estado, la corona, la que designa a sus integrantes. Luego se crea el comunal, pero ya sabéis que el comunal siempre va unido a la propiedad familiar. La propiedad familiar es sagrada, inviolable, y no puede pensarse un comunal que no tenga propiedad familiar, porque los bienes se dividen en dos partes: los bienes concejiles, que son los así dichos estrictamente comunales, y luego los bienes familiares, de tal manera que cada familia tiene en plena y absoluta propiedad una casa, unos huertos, una determinada cantidad de ganado, una cierta cantidad de obradores para fabricar su ropa, su calzado, su cuero, sus muebles, etcétera. Entonces, esta dualidad de la economía comunal es lo que hace tan bonita, porque atiende a la dimensión individual del ser humano, el ser humano como individuo que tiene sus propios bienes para realizarse como tal, y el ser humano como sujeto social que comparte sus bienes con sus vecinos, con sus convecinos, para crear lo que se llama el comunal. Entonces, las azas de la suerte se atribuyen o forman parte de este segundo modo de posesión. Han pasado mucho tiempo y ya en la monarquía absoluta pues fue dando bocados y más bocados y desnaturalizando el comunal todo lo que pudo. Por ejemplo, la que he citado antes, la ley de 1766. Pero quien se lanzó al verdadero ataque contra el comunal para implantar el capitalismo a tambor batiente, puesto que el comunal y el capitalismo son incompatibles y la sociedad comunal es la única sociedad y el único modo de producción realmente anticapitalista y no capitalista, pues entonces fue la sociedad liberal, pues primero hizo el decreto de venta del comunal de 1813, que lo hicieron las Cortes de Cádiz. Por cierto, Vejer de la Frontera forma parte de la provincia de Cádiz y está muy cerca de Cádiz, por lo tanto podemos decir que todo esto está en un ámbito geográfico muy próximo. Y luego pues vinieron otras leyes. No olvidemos que algunas de ellas incluso se hicieron bajo el periodo absolutista,
como la ley sobre venta y privatización de los comunales de 1827, que fue bastante aplicada en muchos territorios del actual Estado español, pero es proclamada en la llamada década ominosa y bajo Fernando VII, que se supone que era absolutista. ¿Esto qué nos indica? Que tanto el Estado absolutista como el Estado liberal eran enemigos frenéticos del comunal y amigos entusiastas del capitalismo, y que lo importante es lo sustantivo, que es Estado, y lo secundario, lo adjetivo, o sea, Estado absolutista, Estado liberal. Es curioso cómo la legislación pues, es prácticamente igual, la ley de 1827 absolutista es prácticamente igual que la de 1855 y viceversa. La de 1855 es una copia más o menos de la ley de 1776 emitida por el Estado absolutista. En realidad el liberalismo, como sabéis, no es nada más que el absolutismo llevado a sus últimas consecuencias de totalitarismo, Estado policial, prevalencia del ejército, centralidad del dinero, expropiación de las clases populares, explotación, etc. Es decir, es un proceso ascendente de la tiranía del Estado que nos lleva de un espacio a otro. El reglamento de Azas, que hoy funciona, precisamente se constituye en esa época, es decir, allí en Vejer de la Frontera hay un reglamento de Azas que es del año 1868, que recoge en parte lo que ya hizo Juan Relinque, el hombre del siglo XVI, pero también, digamos, que lo recorta todo lo que puede, porque el ascenso del Estado pues, es siempre la disminución del comunal. Hay un antagonismo obvio entre ellos, un antagonismo muy obvio y muy evidente. Para decir algunas cositas más, pues yo allí fue a hablar de la asociación que vamos a crear llamada Recuperar el Comunal. A eso fui a Vejer, a hablar de esta asociación. Esta asociación se va a crear, se está creando, pero no existe. Hubo un pequeño malentendido que me presentaban allí en el cartel como ya integrante de la asociación. No puedo ser integrante puesto que no existe. Y vamos a ver si conseguimos crearla ya en los próximos meses. Esta asociación se propone revertir la apropiación por el Estado del comunal en todo el país. Es decir, su principio es devolvernos todo el comunal que nos habéis expoliado, que nos habéis robado. Todo el comunal, no solamente las tierras, sino los medios de producción de tipo industrial, de tipo artesanal, de tipo de servicios, por ejemplo, los mesones, los hospitales locales, casi todos ellos, que es una forma antigua, digamos, de servicios, ¿no? Pues también eran comunales, pues estos quizá en el 95%, ¿no? Entonces todo esto nos lo tienen que devolver. Aquí me baso en lo que hicieron los vecinos de los Llévenes en la provincia de Toledo cuando iniciaron un pleito que es dirigido al Estado español diciendo: nos habéis expoliado, nos habéis robado el comunal de nuestro término municipal y queremos que nos lo devolváis íntegro. Esto pasó hace 20 años. Ellos perdieron el pleito, pero bueno, porque lo enfocaron mal, pero la idea es estupenda, y entonces yo me inspiro en los vecinos de esta población toledana de los Llévenes para cumplir este asunto. Y hago lo que ellos, pero en el ámbito local, no, en el ámbito de todo el país. Hay que señalar también que el comunal tiene que ser actualizado a las condiciones del siglo XXI. Es decir, tiene que ser adecuado a una situación ya de capitalismo hiperconcentrado, hipertotalitario, ya de una brutalidad ilimitada, un capitalismo que ya no podemos soportar, nos está matando, y a un Estado también mega crecido, todopoderoso, que son siempre lo que han sido los dos enemigos del comunal. Daros cuenta, recordad, cuando he leído antes el número de fincas vendidas, pues se hace allí en Cádiz en el momento de la expansión del capitalismo en la forma más tremenda, y también del Estado, que es la segunda mitad del siglo XIX. Entonces tenemos también que dar a conocer el comunal, sus fundamentos, principios y valores, sus orígenes, su naturaleza de sociedad moral y sociedad convivencial. Es decir, una sociedad moral y una sociedad convivencial,
cuyo objetivo es la maximización de la calidad de la persona. Ya sabéis que yo tengo esta teoría mía, esta interpretación de los seres nada. Es decir, el sistema de Estado y capitalismo actual nadifica al ser humano, le convierte en una especie de nada lamentable, nada enferma. Entonces, pues el comunal, la sociedad comunal, cuando se crea en el periodo alto medieval, en el norte de la península ibérica, pues entonces se propone todo lo contrario, crear sujetos de calidad, sujetos plenos de virtud cívica y de virtud personal, usando la terminología clásica de la filosofía occidental. Ese es su primer objetivo, y los objetivos de tipo económico y productivo son secundarios y se subordinan a ello. Dentro de la calidad del individuo existe la convivencialidad, es decir, es una sociedad convivencial, en donde maximizar las relaciones entre las personas, hacerlas cálidas, hacerlas afectuosas, hacerlas morales, es otro de sus objetivos. De ahí que el comunal se plantee dos metas. Una, que no haya diferenciación entre mandantes y mandados, de tal manera que las comunidades populares se autogobiernen a partir de la asamblea vecinal llamada concejo abierto, y la otra, que no haya diferenciación entre propietarios y no propietarios, puesto que un elemento decisivo del derecho consuetudinario del comunal es exactamente que nadie acumule excesiva riqueza. Existe la propiedad privada y cada cual pues es libre para hacer lo que quiera con sus bienes, pero no tanto como para que se convierta en un excesivamente rico propietario que pueda luego explotar a sus convecinos a partir del trabajo asalariado. Esto está prohibido. El derecho consuetudinario prohíbe la acumulación de propiedad más allá de un punto, al mismo tiempo que permite a cada cual, pues según sus habilidades, sus aficiones, sus gustos, hacer con sus bienes particulares, que son importantes, sus bienes familiares, o si no existe familia y es solo una persona, sus bienes privados, aquello que mejor le parezca, puesto que la libertad individual y su realización es esencial dentro de la cosmovisión comunal. Todo esto es lo que tenemos que recuperar, adecuándolo a las condiciones del siglo XXI, en un momento en que las nubes negras se van cerniendo sobre toda Europa. Estamos al borde de una guerra con Rusia, entre la OTAN y Rusia, y entonces pues esto está introduciendo ya, y mucho más en el futuro inmediato, cambios sustantivos para hacer un capitalismo tan concentrado, tan apátrida, tan depredador, tan enfermante, que literalmente no lo podemos soportar ya en el sentido literal. La gente está enfermando en masa, las empresas tienen problemas muy graves porque su mano de obra pues se enferma, tienen que pedir bajas por enfermedad ocasionadas por el propio trabajo asalariado actual, y entonces estamos entrando en una etapa ya de desintegración de la sociedad actual. Para no quedarnos en un hipercriticismo vacío, demagógico e hipócrita, que es lo que hacen algunos, todo el día esto está malo, demás allá está mal, bla, bla, crítico, lo que hay que hacer son propuestas constructivas, porque solo lo constructivo, un programa de reconstrucción y regeneración de la sociedad, nos puede permitir salir de este escollo. Vuelvo a decirle, cuando veáis estos hipercríticos de bla, 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 que es todo demagogia y todo mentira, porque luego nunca critican las cosas importantes, nunca critican el capitalismo, nunca critican el Estado, etc. Pues entonces decirle, vale, pero ¿cuál es vuestro programa de reconstrucción? Porque necesitamos un programa positivo y unirnos en torno a él. Eso es exactamente lo que necesitamos. Ya para terminar, diré que tengo pues mis dos libros aquí a vuestra disposición. Por un lado, el libro El Comunal, que es un resumen sintético de todo esto que estoy diciendo ahora, y luego el otro, que es el Derecho Consuetudinario, aquí se llama Derecho Consuetudinario y Democracia Directa, porque la sociedad comunal se basa en un conjunto de instituciones que forman un bloque, una piña. Por otro lado, por un lado los bienes comunales, los bienes de propiedad particular, los dos juntos forman el tipo de propiedad que hay allí. Luego está el derecho consuetudinario, que es completamente diferente al derecho positivo actual proveniente del derecho romano. Luego están las milicias concejiles. En la historia de Vejer de la Frontera se habla mucho de las milicias concejiles, que son... Las milicias concejiles son solo el armamento general del pueblo,
es uno de los fundamentos de todo sistema democrático, es de sentido común, ¿no? Si existe libertad, para que exista la libertad política, la libertad civil, la libertad de conciencia, se necesita que haya una fuerza coercitiva no profesional y que sea todo el pueblo. Entonces el principio de todo el pueblo en armas es uno de los fundamentos de la sociedad comunal, y así lo fue en el pasado y así lo será en el futuro. Y luego tiene que existir una moral tanto privada como pública muy fuerte, muy potente, que se desarrolle a partir de la voluntariedad, el principio de voluntariedad, pero también de una voluntad firme de vivir en una sociedad moral, en una sociedad amoral e inmoral, escandalosamente amoral e inmoral como es la actual capitalista. También otro de los rasgos de esta sociedad es la convivencialidad, lo que decía el estudioso Felipe Esquiroz, estudioso del comunal en Navarra, donde el comunal ayer es muy importante, que decía que no puede haber comunal sin espíritu de comunalidad. Este espíritu de comunalidad se organiza con un buen componente de convivencialidad, de civismo, de moralidad y de relacionalidad. Entonces todo este paquete es lo que hace que el comunal sea posible y sea exitoso. Y finalmente tiene que haber una calidad construida y autoconstruida de la persona, calidad construida y autoconstruida de la persona, que consiste en el desarrollo de aquellos atributos que el individuo tiene por donación de la naturaleza. Como seres de la naturaleza, entonces pues tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos sociabilidad, tenemos memoria. Todas estas cualidades propias del ser humano son las que se necesita para desarrollar, para crear una sociedad comunal. Por tanto, aquellos que creen que tales como somos ahora, tal como nos ha construido este sistema, seres hiperdegradados, megadegradados, sin inteligencia, sin voluntad, sin sociabilidad, sin autonomía individual, sin moralidad, ¿podemos constituir una sociedad comunal? Pues les diré que no, rotundamente no. Se necesita una revolución del individuo y en el seno de cada individuo, que sería una revolución espiritual y moral para construir la sociedad comunal. Pero al mismo tiempo se necesita en lo externo, en lo social, una revolución política, económica y social que nos lleve a la sociedad comunal en las características propias del siglo XXI. Pues hasta aquí hemos llegado, queda a vuestra disposición para lo que queráis. Y ya sabéis que está ya en marcha el mecanismo que nos llevará a constituir la sociedad, a recuperar el comunal, pues en unos meses. Muy bien, amigos y amigas, hasta la próxima.